Hola, buen día a todos. Me presento, mi nombre es Luciana Stoll, soy bachiller en Ciencias de la Atmósfera de la UBA y actualmente estoy finalizando mi licenciatura. El trabajo que voy a presentarles hoy fue realizado junto a la licenciada Sabrina Ayala y el licenciado Maximiliano Vita y se titula Modelado de pronósticos estacionales estadísticos aplicados a zonas agrícolas estratégicas. Como formato de presentación, en primer lugar vamos a definir un objetivo, luego la metodología que fue aplicada, se presentan algunos de los resultados obtenidos y por último las conclusiones a las cuales llegamos. Como objetivo nos proponemos construir modelos de pronóstico estacional y mensual en base a técnicas estadísticas de dos variables: las anomalías de precipitación en otoño y primavera en dos regiones de la Argentina, y la reserva de agua en el suelo definida como RES, al sur de Buenos Aires, y luego evaluar la eficiencia de estos modelos obtenidos. Lo primero que nos podemos preguntar es ¿por qué es importante contar con pronóstico de precipitación y reserva de agua en el suelo en una escala estacional? Bueno, son muchas las áreas de aplicación. El poder conocer el estado de las precipitaciones o el contenido de humedad del suelo implica poder optimizar la toma de decisiones de los usuarios en distintos sectores, como por ejemplo la agricultura, o mitigar los efectos de inundaciones que puedan afectar a la población, o incluso hacer un buen uso de los embalses y represas, teniendo en cuenta que la producción de la energía hidroeléctrica representa alrededor del 30% de la matriz energética argentina. A continuación voy a mostrar las regiones a analizar. Por un lado analizamos el comportamiento de las precipitaciones en la cuenca del Comahue, en la Patagonia Norte, conformada por las provincias de Río Negro y Neuquén, y la cuenca del río Bermejo al norte del país. También se aplicó la metodología para la RES en Tres Arroyos, al sur de Buenos Aires, en una escala mensual. Acá se muestra la topografía de la cuenca del Comahue, que está subdividida a su vez en las subcuencas del río Neuquén, la subcuenca del río Limay y la subcuenca del río Negro, esta última de menor pendiente. En esa zona se caracteriza por una importante productividad frutícola, y se muestran las curvas ipsométricas que dan una idea de la importante pendiente, principalmente en la cuenca superior. En el caso de la cuenca del río Bermejo, se analizó la precipitación areal en el tramo medio e inferior de la cuenca. Se muestra el régimen de precipitación con máximos en los meses entre marzo y abril y noviembre y diciembre, con valores medios más elevados a medida que nos desplazamos hacia el este. Fue considerado el periodo 1981-2010. Para el caso de la RES, se toman valores salidos de un modelo de balance hídrico que toma en cuenta la precipitación, la evapotranspiración real y el exceso. Como dije anteriormente, se aplica a la estación Tres Arroyos, al sur de Buenos Aires, en una escala mensual. Acá se muestra la serie temporal del mes de octubre, en el periodo 1979-2016, y se muestra también el primer y segundo tercio de la distribución. Esta zona se destaca por ser una de las más altamente productivas, fundamentalmente por la producción de trigo y de soja. La soja ha tenido una escalada muy importante en las últimas décadas. Se muestra en el gráfico la superficie sembrada en hectáreas para las distintas campañas en el periodo 1979-2016, según datos del Ministerio de Agricultura. Ahora vamos a ver la metodología utilizada para la construcción de las ecuaciones de pronóstico. Basándonos en la bibliografía de Wilks, se aplica el método de regresión lineal múltiple. Se definen variables meteorológicas predictoras de hasta 3 meses previos, que tengan relación
o correlación significativa con la variable a pronosticar, y se seleccionan conjuntos de predictores mediante el método de backward stepwise, y por el método de cross-validación se proponen subconjuntos de datos de entrenamiento para analizar la estabilidad de los modelos. Y por último se definen parámetros de bondad, como pueden ser los índices de falsa alarma o la probabilidad de detección, entre otros que pueden ser considerados. Una vez seleccionados los modelos más eficientes, se llega a los siguientes resultados. Para la región del Comahue, en los gráficos se observa las anomalías de precipitación en el periodo de estudio, 1981-2010, en color naranja el promedio de todos los modelos, en azul los valores observados, y en sombreado la dispersión de los distintos modelos. La subcuenca del río Neuquén presentó en su mayoría forzantes asociados al ENSO, a la altura geopotencial en el Pacífico sureste y el flujo zonal en Sudamérica. La subcuenca del río Limay presentó en su mayoría forzantes asociados al dipolo del Océano Índico, la oscilación del Pacífico decadal, la PDO, y el flujo zonal en distintos niveles para Sudamérica. La subcuenca del río Negro presentó en predictores asociados a la altura geopotencial, flujo meridional y zonal sobre Sudamérica. En el caso de la cuenca del Bermejo, en los gráficos se muestra en negro las anomalías de precipitación observadas, en azul el promedio de las salidas de los modelos, y en naranja el promedio de la salida de los modelos, pero considerando la técnica de cross-validación. En los modelos más eficientes del Bermejo medio y del Bermejo inferior incluyen información sobre altura geopotencial en niveles bajos y medios de la atmósfera sobre el Océano Pacífico de latitudes medias, y sobre el viento zonal en capas bajas en el este de Sudamérica tropical. Los modelos más eficientes del Bermejo medio incorporan además predictores vinculados a la OLR en latitudes bajas de Sudamérica, y la temperatura superficial del mar en el Pacífico sudeste, en la costa este de Sudamérica y en latitudes tropicales del Océano Atlántico Norte. Por otra parte, el modelo más eficiente del Bermejo inferior considera al agua precipitable en Sudamérica tropical central. En tres arroyos, nuevamente, se muestran los valores de RES observados en milímetros, en color negro, en rojo el promedio de las salidas de los modelos, y en gris la serie obtenida del promedio de los modelos considerando la cross-validación. En los mejores modelos de pronóstico de RES seleccionados se introducen predictores como la humedad específica sobre la región centro y norte de Argentina, el viento zonal en 850 hectopascales en la Patagonia y el Océano Pacífico Sur, la altura geopotencial en 200 hectopascales sobre el Océano Pacífico Sur, la altura geopotencial en 500 hectopascales, la temperatura superficial del mar sobre el Océano Atlántico Sur. Para evaluar la eficiencia de los modelos se calculan los terciles climatológicos de precipitación y de RES observadas. Para cada uno de los años analizados se clasifican los datos observados y pronosticados en distintas categorías. Por debajo del primer tercil se considera un valor subnormal, entre el primer y segundo tercil normal, y superior al segundo tercil se considera un valor sobrenormal. Por último, se compara la clasificación de los datos observados con los pronósticos y se determina la bondad de los modelos. Si coincide en categoría, se dice que el modelo es bueno. Si difiere en una categoría, se define como regular, y si difiere en dos categorías, será considerado malo. Ahora, teniendo en cuenta esa clasificación, se presenta en frecuencia porcentual el desempeño de los mejores modelos obtenidos para las tres regiones de estudio. Y lo que se observa es que los mejores modelos muestran una eficiencia cercana al 70%, lo cual es considerado bastante aceptable. Y para finalizar, estas son algunas de las conclusiones a las que llegamos.
que tanto la precipitación como la reserva de agua en el suelo han presentado cierto grado de predictibilidad, a partir de información de circulación atmosférica y temperatura de superficie del mar. Los mejores modelos cuentan con una eficiencia cercana al 70%. En el caso de RES, los modelos muestran una mayor sensibilidad a detectar casos de déficit hídrico, ya que los índices de eficiencia analizados toman los mejores valores en la categoría subnormal. El predictor del Niño, oscilación del sur, actúa de manera opuesta para la subcuenca del Río Negro y las subcuencas andinas. La subcuenca del río Neuquén y la subcuenca del río Negro responden con mayor efectividad al flujo en la atmósfera, mientras que la subcuenca del río Limay es más sensible a la temperatura de superficie del mar. Los modelos tienen mejor desempeño para el Bermejo medio que para el Bermejo inferior, esto teniendo en cuenta los valores de probabilidad de detección y la tasa de falsa alarma, además de la cantidad de pronósticos que fueron acertados. Los modelos del Bermejo medio responden principalmente a la circulación sobre el Océano Pacífico y señales de temperatura de superficie del mar en el Pacífico y en el Atlántico. Bueno, muchas gracias.